Rituales de la oscuridad, misterios en Querocotillo. Una noche oscura y estrellada, Juan y yo nos encontrábamos en Querocotillo, Cutervo, entre los imponentes cerros, compartiendo historias de fantasmas y duendes. En medio de la conversación, Sofía planteó una pregunta intrigante: ¿por qué algunos entes sobrenaturales se manifiestan con partes de animal, como patas de gallina o gallo? Fue entonces cuando Diego, un amigo de confianza, compartió una historia que le contó su amiga. Escuché con atención mientras Diego narraba con voz serena y misteriosa. Resulta que los curanderos de la zona realizaban rituales macabros en los cementerios. Pagaban a los cuidadores para obtener acceso a los huesos de personas que habían muerto de forma repentina o por suicidio. En la oscuridad de la noche, estos curanderos invocaban el espíritu del difunto y lo vinculaban a sus huesos, fortaleciendo el vínculo con el sacrificio de gallinas o gallos negros. Mientras escuchaba esta escalofriante historia, me estremecí imaginando las oscuras prácticas que ocurrían en la región. Diego continuó: una vez completado el trabajo, enterraban estos restos en los cerros más alejados, esperando ser convocados nuevamente para otros trabajos. El alma del difunto quedaba vagando cerca de sus huesos, adoptando una forma híbrida con la del animal utilizado en el ritual. La atmósfera se cargó de un aire de misterio mientras escuchaba atentamente las palabras de Diego. Este fenómeno era tan frecuente en la región que la gente llegaba a colocar cruces rústicas en las cumbres de los cerros para protegerse de estas presencias perturbadoras, añadió, concluyendo la historia con un escalofriante susurro. Así, entre susurros y sombras, exploramos los oscuros secretos de la sierra peruana, sumergiéndonos en un mundo de supersticiones y misterios ancestrales. La noche de las sombras, un encuentro sobrenatural en la sierra. Hace más de medio siglo, en una época donde los relojes marcaban el tiempo de manera más pausada, mi padre, en su adolescencia, se enfrentó a una noche que aún hoy, décadas después, sigue enviando escalofríos por mi espina dorsal. Todo comenzó cuando la sombra de la tragedia se cernió sobre nuestra familia con el fallecimiento del padrastro de mi padre. Este evento desafortunado lo llevó a emprender un viaje solitario a un remoto pueblo de la sierra, con la misión de obtener documentos para asegurar la pensión de jubilación de mi abuela. La historia se desarrolla en una plazuela adormecida, donde el susurro del viento era la única música que se escuchaba a altas horas de la madrugada. Mi padre, envuelto en la oscuridad de la noche, se acercó a unas mujeres que vendían comida, buscando orientación sobre la ubicación del pueblo al que se dirigía. Con la amabilidad típica de la región, una de las mujeres le señaló el camino, indicándole que bordeara el cerro y atravesara unas chacras hasta llegar a su destino, la municipalidad. Emprendió su caminata con determinación, confiado en la luminosidad de la luna llena que iluminaba su sendero. Sin embargo, a medida que avanzaba, la civilización se desvanecía a su alrededor, dejando paso a un paisaje desolado y silencioso. Solo el ladrido lejano de los perros rompía la quietud de la noche. Mi padre, consciente de la superstición que rodeaba esas tierras, se preparó para cualquier eventualidad, recogiendo piedras como medida de defensa. Pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba por enfrentar. De repente, una manada de perros irrumpió desde las sombras, corriendo descontroladamente hacia una chacra cercana. El corazón de mi padre latía con fuerza mientras observaba cómo los canes formaban un círculo en torno a una figura misteriosa. La criatura, envuelta en las sombras de la noche, emergió ante él con una presencia intimidante. Vestía un chullo y un sombrero ancho que oscurecía su rostro, mientras que un poncho largo lo envolvía por completo. Sus ojos parecían brillar con un resplandor sobrenatural. Mi padre, intentando mantener la compostura, le habló con voz temblorosa, tratando de disimular el miedo que sentía. Pero la figura, sin pronunciar palabra, avanzó hacia él de manera sobrenatural, desafiando las leyes de la gravedad. El terror se apoderó de mi padre cuando, en un acto desesperado, lanzó un par de piedras hacia la figura oscura. Para su horror, las piedras atravesaron el pecho del ser, golpeando a los perros que lo rodeaban. Lleno de pánico, mi padre huyó a toda velocidad, rogando que esa presencia no lo siguiera. Corrió desesperadamente hasta que finalmente llegó a la plazuela, donde la misma mujer que lo había advertido antes lo recibió con una mirada comprensiva. La noche había dejado una marca indeleble en mi padre, una experiencia que lo perseguiría durante el resto de su vida,
recordándole que en los rincones más oscuros de la sierra, la superstición y lo sobrenatural acechan en cada sombra. Encuentro sobrenatural en el estacionamiento, una noche de misterio. Hace algunos años, mientras trabajaba como operador de centro de control en una aseguradora privada en el centro financiero de San Isidro, viví una experiencia inexplicable que aún me persigue hasta el día de hoy. Aquella noche, en la que coincidía con una esperada fiesta a la que no pude asistir debido a mi turno de amanecida, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un misterioso suceso sacudió mi tranquilidad. Era una noche como cualquier otra en el edificio de la aseguradora, con las luces tenues del estacionamiento y el zumbido constante de las cámaras de seguridad. Mientras vigilaba las pantallas, decidí tomarme un breve descanso y disfrutar de un momento de paz en uno de los autos de la empresa. Me sumergí en la música, dejando que los acordes suaves me envolvieran y me llevaran lejos de la monotonía de la noche laboral. De repente, fui sacado de mi ensimismamiento por una serie de golpes rítmicos en el capó del auto. Al principio, pensé que se trataba del personal de seguridad haciendo su ronda nocturna, pero al salir del vehículo, me encontré con un escenario desconcertante. El estacionamiento estaba desierto, envuelto en un silencio inquietante que parecía palpitar en el aire. Intrigado y con una creciente sensación de inquietud, decidí explorar el área en busca de alguna explicación lógica para aquellos misteriosos golpes. Recorrí cada rincón del estacionamiento, revisando cada esquina y cada pasillo, pero no encontré ni rastro del origen de aquellos sonidos inexplicables. La sensación de inquietud aumentaba con cada paso que daba. ¿Qué o quién podría estar detrás de aquellos golpes en el medio de la noche? Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de mi teléfono, una llamada de la anfitriona de la fiesta a la que no pude asistir. Su voz resonaba a través del auricular, llena de decepción por mi ausencia. Ante mi negativa respuesta, la llamada terminó abruptamente, dejando en mí una creciente sensación de frustración y malestar. Regresé al auto, intentando tranquilizarme con la música que aún resonaba en mis oídos, pero la sensación de incomodidad persistía, como una sombra acechante en la oscuridad. Fue entonces cuando ocurrió. 2 golpes contundentes resonaron nuevamente en el capó del auto, rompiendo el silencio de la noche. Mi corazón se aceleró mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación racional para aquel fenómeno inexplicable. Con un impulso repentino, salí del auto y me aventuré en la oscuridad del estacionamiento, determinado a descubrir la verdad detrás de aquellos misteriosos golpes. Mis pasos resonaban en el vacío mientras avanzaba entre las filas de vehículos estacionados, con la certeza de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, parada en el extremo del estacionamiento. Vestía ropas andrajosas y su rostro estaba oculto en las sombras de un sombrero ancho. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras me di cuenta de que aquella figura no era humana, sino algo mucho más oscuro y siniestro. Instintivamente, retrocedí, sintiendo el miedo aferrarse a mí como una sombra fría. Los golpes en el capó del auto se intensificaron, como un eco macabro del peligro que se cernía sobre mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la seguridad del edificio, con la certeza de que algo sobrenatural habitaba aquel lugar oscuro y solitario. Al llegar al interior del edificio, me encontré con la anfitriona de la fiesta, quien me recibió con una mirada de preocupación en su rostro. Sin aliento y temblando de miedo, le conté lo que acababa de presenciar en el estacionamiento, esperando encontrar alguna explicación racional para aquellos eventos inexplicables. Ella escuchó mi relato con atención, su rostro pálido reflejando mi propio miedo y confusión. Al final, sus palabras fueron pocas pero llenas de significado. En este lugar, la oscuridad esconde secretos que la mente humana no puede comprender. Ten cuidado, amigo mío, pues hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Con estas palabras resonando en mis oídos, me di cuenta de que aquel encuentro en el estacionamiento era solo el principio de una noche llena de misterio y peligro. Desde entonces, nunca más volví a sentirme seguro en aquel lugar, consciente de que algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse.